Y acá saltando la grieta, vamos a acercarnos al diván, donde tenemos hoy un paciente muy especial, un paciente que no muchas veces es paciente, a veces le ha ganado la impaciencia, el señor Clarín. Hace poco, en la revista Noticias, hace unos meses nomás, hicimos una tapa con el rostro de Héctor Manieto, el líder del grupo Clarín. El título era El verdadero ganador de la década ganada. No había pasado todavía lo que pasa y está pasando en los últimos días, que es el desembarco fuerte del grupo Clarín en la industria telefónica a partir de la fusión de Cablevisión con la empresa Telecom. Ya se había suspendido la vigencia de la ley de medios, ya se había empezado a conversar que el fútbol ya se va definitivamente de las manos del Estado. Ya Clarín había comprado una empresa pequeña de telefonía, pero que en manos del grupo Clarín se la preveía pujante y incisiva en el mercado, pero ahora con Telecom, Clarín, el señor Clarín, logra lo que la década ganada, entre comillas, le había negado. En algún momento quedó casi como la historia oficial. Buena parte de la ruptura entre el grupo Clarín y el kirchnerismo, que desencadenó una guerra que nos entretiene y nos altera y nos informa muchas veces hasta el día de hoy, había tenido que ver aquella ruptura con que no se había permitido que el grupo Clarín estuviera o tuviera algo que ver con Telecom, cosa que en el gobierno de Mauricio Macri, si todas las autorizaciones correspondientes se terminan dando, va a ocurrir. Así que, señor Clarín, la guerra terminó, hay que saber ser grande y hay que desarrollar el papel con criterio, con autoestima. Adelante, Clarín. Nos vamos a la cocina de Tombolini ahora, mirá. Hola, ¿cómo estás? Hola Tombo, gracias por recibirme. No, gracias por venir. ¿Vivís en el corazón de la ciudad? Sí, en Almagro, hace muchos años. También en Parque Centenario me crié, es donde hice la escuela primaria. ¿Y a qué te dedicas? La cocina de Almagro, María, los tres chicos, y acá está Matías Tombolini, un amigazo, economista, periodista, analista de la economía, y Ignacio de Mendiguren, el vasco, mesa masista hoy para abrir en el barro. Gracias por meter las patas en el barro a los dos. Te instalaste por la viralización de este video, incluso por la crítica a este video. Sí, un video que la verdad que no fue pensado, obviamente, para generar esta repercusión. Tiene mucho que ver con muchas cosas que yo ya hice en la cocina de casa, que son videos en redes sociales en donde en vivo voy transmitiendo contenido que tiene que ver con mi perfil como docente universitario, para tratar de repasar lo que tiene que ver con la marcha de la economía. Mucha gente consultándome muchas veces qué hacer con sus ahorros, cómo avanzar con créditos hipotecarios, en fin, análisis de la realidad que hoy, en el contexto, por supuesto, de una campaña política, bueno, generó suspicacias, pero me parece que lo importante es que permite iluminar un problema que hoy está fuera de la mesa chica de la política y que tendría que estar en la mesa de discusión de los argentinos, en la mesa de la cocina de los argentinos, que es que de verdad no alcanza la plata. No alcanza la plata, ni el gobierno anterior ni este gobierno han dado hasta aquí soluciones concretas a ese problema y faltan ideas innovadoras para tratar de resolverlo. Así que nosotros tenemos algunas ideas, algunas propuestas que pueden ser buenas o malas, pero como termina diciendo el video, en la Argentina nos hemos quedado discutiendo personas y nos alejamos de la posibilidad de discutir ideas, conceptos. El eje va a ser un poco en la campaña bajar los precios, ¿no? El eje es tratar de ver, primero, de qué lado, o que quede claro de qué lado está el gobierno. Al final del día hay dos lugares en los cuales cada uno se puede parar. O estás del lado de la renta o estás del lado del salario. Y la mejor manera de definir el camino que ha elegido este gobierno, de lo financiero por sobre lo productivo, de la baja de costos de la mano de la caída del salario real, es una propaganda, la de un banco, que te invita a ser un atleta de las 3 PM, a hacer plata con la plata y no plata laburando. Sí, los que laburan los miran y le dicen, ¿y este de qué labura? No, bueno, labura de bicicleta. Exacto. Lo que no significa que si vos me preguntás, Tombo, ¿qué hago con mis ahorros? Yo no te recomiendo el EVAC. Porque si yo fuera odontólogo o viniera con una carie, te diría, te curo la carie y te hago un conducto. No te sacaría la muela.
Pero el problema no es la recomendación técnica para un ahorrista. El problema es que ese es el lugar al que se llega porque el modelo que el gobierno eligió justamente tiene que ver con priorizar lo financiero por sobre lo productivo. Matías Tombolini, que va a buscar un lugar en el Congreso, una tendencia, moda que se dio, periodistas candidatos, ¿no? Porque ahí está Gisela Marciota por el Frente para la Victoria y está Débora Pérez Volpin por el partido de Lustó, también en la capital federal. De Mendiguren, la Argentina está gobernada por alguien que viene de la empresa, alguien que viene del sistema empresario en la Argentina. ¿Cómo están las empresas? Las empresas están mal. Primero es alguien que viene del terreno empresario, pero muy relacionado con la patria contratista, ¿no? Que por lo general este sector vive de ordeñar al Estado. Esto fue la historia de todo este grupo. Por lo tanto, es un sector empresario un poco particular. No están en la competencia del día a día como puede estar un textil, una persona de calzado, una automotriz. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, primero, la Argentina tiene una historia. No está gobernando franceses o alemanes. Cada vez que los sectores productivos de la Argentina, como decía recién Matías, se instala la bicicleta financiera en el país, donde un sector financiero obtuvo 26% de interés en dólares el año pasado, donde los 3 primeros meses de este año obtuvieron un 10% de rentabilidad en dólares, lo que en el mundo donde obtenés cada en 6 5 años. dólares que entran a la Argentina, 4 van a la especulación. Claro. Entonces vos lo que tenés claro es que esto ya lo vivimos, esto de cambiemos no tiene nada. Esto es sigamos, pero ¿con qué sigamos? Con lo peor que nos pasó a los sectores productivos de la Argentina. ¿Cuándo se instaló la bicicleta financiera? Terminó, Eddie, de 2 formas, mal o peor, nunca terminó bien. ¿Y cuándo fueron? 2 etapas muy claras. Una fue la tablita Martínez de Oz, la otra fue la convertibilidad de Cavallo. Conclusión, vos podés decir, esto viene por una situación circunstancial para estabilizar las variables económicas. Yo hace más de un año denuncié. Que entren dólares de alguna manera porque de otra manera no entran. Claro, pero ¿a qué te entran esos dólares? Vos lo acabás de decir. Mira, nosotros vemos desde la producción. Olvídate de los sectores transables de la economía. Esto es lo que ha permitido que hoy en la Argentina haya un costo argentino tan alto que no tiene nada que ver con los costos productivos del portón para dentro de la empresa. Tiene que ver afuera, la tasa de interés. Te interrumpo ahí porque se está instalando un tema que tiene que ver con volver a la conversación de la flexibilización laboral, ¿no? Cambiar un poco las reglas de juego con el sector productivo del trabajo. Y a partir de esto de las mafias de los juicios laborales y lo que cuesta y lo que le cuesta a una empresa. Problema que yo creo que es real en la Argentina. Yo creo que hay mucho empresario de la producción preocupado por, no tanto por echar, porque si echa es porque tiene que cerrar en la mayoría de los casos, sino por contratar nueva gente porque es más grande el riesgo de la contingencia que el beneficio que se pueda tener. Ahora, ¿el trabajo es el principal costo argentino o son otros? ¿O nos están pasando otras cosas también que complican la producción? Importaciones, por ejemplo. Es un costo argentino, no cabe duda. Pero además nosotros, los empresarios nacionales, estamos en el peor de los mundos. Porque vos en dólares le estás pagando un salario que es mucho mayor que el brasilero, que el chileno. Ahora, en términos de poder adquisitivo, es decir, lo que hace ese trabajador con esos dólares que gana, está mucho peor que el brasilero o el chileno. Conclusión, vos pagás todos los costos, porque ese costo te Gana saca más, de competencia, pero en términos absolutos, pero no tenés significa mercado. Menos. Pero no tenés mercado. Nosotros lo que tenemos claro, que no vemos al salario como un costo del mercado. Frondizi siempre decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Si vos no tenés mercado, no tenés salario. Ahora, como dijo recién muy bien Matías, lo que está mal enfocado es el modelo. Nosotros aspiramos a un modelo productivo competitivo, no financiero importador, donde vos te permita, a través de crecer con valor agregado, mantener un país que su fórmula sea altos salarios. Hoy lo que hizo el presidente al ir a China, yo pregunto, ¿a qué fue? A consolidar una matriz productiva donde el 85% de lo que le vendés es poroto de soja y el 85% de lo que le compras... La fábrica de valor agregado está en el puerto de allá. Está en China. Por lo menos venderle proteína, venderle biocombustible. Entonces, si el modelo que se instala es ese, tengámoslo claro, sobran 20 millones de argentinos o el modelo que le está proponiendo al mundo es un modelo de bajos salarios. Este es el tronco del problema. Ni siquiera eso, yo creo que es peor. Para mí,
Es decir, la necesaria vuelta de la Argentina al mundo, insisto, yo como le digo a mi hija, a Cami, la más grande, le digo, en la división no te compares con el que repitió Ania. Pues la verdad que si el modelo para compararte era la Argentina completamente cerrada del pasado, no tiene sentido. Ahora, la vuelta de la Argentina al mundo fue con un presidente que no fue a buscar socios, fue a pasar la gorra. Y eso es muy distinto, porque el único resultado concreto que hemos tenido de la reinserción de la Argentina en el contexto internacional es el aumento del endeudamiento. Por supuesto, hay que ver cómo se cierra la brecha fiscal sin deuda, pero en términos de modelo, se anunciaron 455 proyectos de inversión desde el 11 de diciembre del año pasado hasta el 30 de junio de este año. 35 se realizaron. Entonces, claramente hay una búsqueda de justamente priorizar lo financiero. ¿Y qué sustento teórico tiene acá más como profe? La idea es, en la medida en que baja el costo del capital, aumenta la inversión y eso mejora la productividad de los factores. Fantástico, en el libro. Mientras tanto, vos necesitas que, como país, sea un poco más sencillo pagar el changuito cuando cruzás la línea de caja en el supermercado, porque si no, hasta que eso llega en el camino, quedaron 20 millones de tipos fuera. Entonces, la elección sigue siendo o priorizar lo financiero o priorizar lo productivo. Y lo productivo no siempre es la fábrica con el humo y la chimenea del siglo XX. Lo productivo es las empresas que agregan valor de la mano de la tecnología, que los chicos jóvenes que innovan. Ahora, si cuando yo voy a dar clase a la facultad, en el subte me dicen Tombo, dólar o Levac, y no me dicen, che, estamos empezando un emprendimiento nuevo de medios, estamos arrancando con un emprendimiento productivo. Te voy a poner un ejemplo. El martes pasado estuve en una pyme de cuero. 45, desde el año 1945 estaba. Hasta el 2009 llegó a tener 45 empleados. Exportaba a Holanda, exportaba a China y a muchas partes del mundo. Desde el 2009 en adelante, de 45 empleados le quedaron 8. Principal problema, la importación, no. La poca competitividad del dólar. ¿Por qué le cuesta exportar? Siguiente problema, este gobierno. Te dice, el gobierno con el mejor equipo de los últimos 50 años. Y el tipo me pone un ejemplo que es maravilloso. Me dice, mira, si yo me quiero comprar una billetera francesa puerta a puerta, puedo. Y yo estoy de acuerdo con el puerta a puerta. Pero lo que no pasa es la contracara. Si él quiere vender una billetera argentina a Francia, no puede. Porque exporta fácil, que es un sistema que tiene toda la región, Argentina no lo tiene y no tiene ningún reemplazo. Entonces, no le damos solución a la pyme para que sea fácil vender al mundo. No le damos tipo de cambio. En el discurso oficial de Mendiguren, la ecuación es más o menos esta. El costo laboral es altísimo y guarda que vuelve Cristina. Entonces, ¿quién va a venir a invertir? A ver, esto fue la estrategia de la polarización, que fue apoyado por muchos medios, como diciendo asustar con Cristina para que la alternativa sea el gobierno. Al gobierno le viene bien porque evita hablar del presente, que no le encontró una solución al problema todavía. Y al kirchnerismo le queda bien porque no puede hablar del pasado porque tiene todos los prontuarios encima. Nosotros lo que planteamos ante esta alternativa es cómo se cambia, cómo se vuelve a crecer. ¿Dónde está la agenda de cómo creces? Ahora, vos fíjate qué cosa interesante. Vamos a ver, puede ser que Chile, viste lo que Chile, una corbata larga, ¿no? Exporta 10.000 millones de dólares más por año que Argentina. ¿Puede ser que Argentina, el 90% de lo que exporta en trigo es cereal? Bélgica exporta 2 millones de toneladas de trigo, exporta trigo por 3.100 millones de dólares. Nosotros exportamos 8 millones de toneladas de trigo. ¿Sabes por cuánto? Por 800 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Con este modelo es que sale Macri a hablar con el mundo. ¿Qué modelo le estamos proponiendo para integración al mundo? ¿El que vende soja o el que vende proteína o biocombustible? ¿El que vende trigo o el que vende pastas? ¿El que vende tecnología o el que vende, o volvimos al siglo XVIII en un modelo primarizado? Ahora, vos no podés no tener resuelto esto y decir que querés integrarte. Para ir al mundo tenés que tener un documento de identidad. Les voy a pedir un imposible porque arrancó la campaña electoral y todo va a ser la pelea cuerpo a cuerpo por el voto. Pero no, las nuestras son propuestas. Tratemos de pasarle por encima a las elecciones. Y acá se preanuncian dos cosas y que no se sabe si alguna de ellas va a ocurrir, las dos, o tal vez lo más probable en la Argentina sea que lo que prevemos no pase. Una, va a haber ajuste después de las elecciones. Dos, va a haber obligatoriamente casi un gran acuerdo nacional para plantearnos las 10, 12, 15 o 7
medidas estratégicas que necesita la Argentina para el largo plazo. ¿Va a pasar alguna de las dos cosas? ¿No va a pasar ninguna? Yo te digo mi punto de vista en este sentido, dos cuestiones. El de acuerdo nacional va a depender de las elecciones. Macri entre el 2015 y el 17 puede ser que sea Caperucita Roja. Recordemos que Néstor entre el 2003 y el 2005 era Caperucita Roja. Ganó en el 2005 que fue la abuelita y del 2007 en adelante se convirtieron en el lobo. Entonces, quiero ver Macri con poder, porque cuando quiso hacer alguna cuestión empezó con el ajuste de tarifas sin recorrer el camino jurídico que tenía que recorrer. Respecto al tema del ajuste, una contradicción, de vuelta vuelvo a la cuestión docente. Mirá, a alguien le están mintiendo. ¿Por qué? Si vos mirás lo que pasa con el precio de los bonos de la Argentina, no bajan. Es decir, el mercado dice, le presté plata a alguien que para poder pagarme va a gastar menos y va a generar más superávit o algo, o va a achicar el déficit. ¿Correcto? Bien. Entonces el mercado cree que va a haber ajuste. Y el gobierno dice que no va a haber ajuste. Entonces el gobierno o a la sociedad o al mercado le están mintiendo. Porque que la sociedad no crea que haya ajuste y que el mercado no te baje los bonos es una contradicción. Porque Argentina tiene un problema real de déficit fiscal. Lo que pasa es que cuál es el camino para poder resolverlo. Porque si el camino fuera el crecimiento de la economía, con esta discusión de dólar Olevac, claramente no lo vamos a resolver. Muy cortito porque me tengo que ir a un corte. Este modelo, si es que hay un modelo en la Argentina actualmente, ¿tiene ganadores ya? Primero, no hay modelo económico. Mira, Broda, que yo sea del Partido Obrero, no es, ¿no? Y creo que lo que le dijo fue, señora, acá no hay ni plan A ni plan B. El único modelo que hay hoy es el modelo de la deuda. ¿Cómo contraigo un bono a 100 años, la LEVAC? No hay modelo económico. Cortito y nos vamos. ¿Cuánto valía el dólar cuando asumió Mauricio Macri? 9,80. Bueno, Bueno. oficial. Bueno, la inflación, si vos ajustás esos 9,80 con los 65 puntos de inflación oficial acumulado, te va a dar en torno de 16 pesos con 70 centavos. Hoy vale 17,20. Es decir, hoy el dólar, 17,20 de hoy, es lo mismo que decir que el dólar valía 10,15, 10,50 en el momento que Mauricio Macri asumió. Claramente, toda la competitividad que ganó justamente con el ajuste de tipo de cambio del comienzo de año se perdió justamente porque es un modelo que no prioriza lo productivo y que prioriza lo financiero. Matías Tambolini, Ignacio de Mendiguren, gracias por meter las patas en el barro. Me debes unos mates en la cocina esa de Almagro. Sos bienvenido. Ya volvemos. Te queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias, permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos. Morón Gobierno. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Voz de Neo 1825. Estamos. Una historia que desnuda las tramas ocultas del poder. Locos de amor, odio y fracaso. De Eddie Zunino. Público Planeta. Seguimos en el barro ahora con Gustavo Marangoni, alguien que estuvo muy cerca de Daniel Scioli durante toda su gestión y en la campaña electoral presidencial también. Marangoni tiene una consultora de opinión pública, hace encuestas, análisis, etcétera. Primero una personal, Gustavo.
¿Hablaste con Scioli últimamente? Hace un par de meses que no hablo con él, así que antes del tema de la ¿No campaña... te hizo ningún comentario del lugar en la lista que le tocó después de haber sido candidato a presidente? No, la verdad que no hablé con él ni antes de la discusión de las candidaturas ni posteriormente, pero la verdad que no me llama la atención, me parece que ha obtenido lo que buscaba, que era estar en el Congreso después del 10 de diciembre, ¿no? ¿Y por qué no encabeza? ¿Se convirtió en piantavotos o en el proyecto político de Cristina tiene un lugar secundario, aún dentro del Congreso? Me parece que hay tiempos, ¿no? Y además el 10 de diciembre, digamos, habrá que ver los diputados que ingresan qué responsabilidades tienen. Me parece que evidentemente Cristina habrá considerado que en este momento esa era la mejor posición. También Cristina, ¿no?, es candidata a senadora y fue presidenta. Creo que justamente el hecho de perder elecciones supone eso, que tenés que de alguna manera... Reencontrar el lugar. Exactamente. Sin hablar técnicamente de Scioli, pero Sí. sí de los efectos que puede tener en la opinión pública. ¿Un lío de polleras afecta la credibilidad de un candidato? Me parece que menos de lo que se cree en términos de opinión pública y sobre todo en esta circunstancia. Mira, en la última encuesta nosotros le preguntamos a la gente que iba a votar en Provincia de Buenos Aires. Cuando te responden lo que van a votar, después le decimos, bueno, pero ¿usted cuán decidido tiene el voto? Los que votan a Unidad Ciudadana, en el 91% te dice que no lo van a cambiar. Pueden cambiarlo, pero en el momento que vos le preguntaste, dice el 91% ya está decidido. Y en el caso de Cambiemos, 87%. Después las otras fuerzas van disminuyendo un poco la fidelidad del voto. Quiero decir que hay un voto que es muy sólido, muy duro. Después tendrás que ir a o sea buscar... que tenemos dos polos, una mitad casi, repartida en dos polos, en una punta y en otra. Cambiemos y Sí. kirchnerismo. Sí, a nosotros nos da un poco más que la mitad, porque nos da un empate en 34 puntos. En 34 puntos, casi 70. Y ahí, te digo, está muy decidido es decir, yo creo que a ese votante cualquier cosa, y lo vemos a diario, digamos, lo que le sucede al adversario, y está mal en el adversario, pero si le sucede al propio, bueno, es distinto, porque o es del proyecto, o porque es de la Nueva Argentina, o porque es de lo que fuere, digamos. Parece que ahí... Eso o sea, tu análisis no afecta. de hoy, según lo que estás encuestando, es que la polarización entonces es casi inevitable, va a ser así. Mira, a ver, 70% es una concentración importante de votos, pero hay una fuerza que oscila en el 16, faltan todavía 40 días. Lo que pasa es que ¿cuál creo yo que es la característica de esta elección? Que es un balotaje legislativo. Entonces es difícil pensar que luego del 13 de agosto, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el segmento a senador, que solamente entre el primero y la segunda fuerza, digamos, los votantes de terceras opciones no se sientan tentados por el voto útil. Porque además se van a ver sometidos a un fuerte estrés. El gobierno que les va a decir qué quieren, que regrese el kirchnerismo, y el kirchnerismo que le va a decir qué quieren, que continúe esta política económica, porque claramente también ahí los discursos están establecidos. Y una particularidad que se da en la pelea de los discursos, ¿no? Porque el gobierno trata de transmitir cierta tranquilidad de que el peronismo está dividido en tres, pongamos, aunque no en partes iguales, pero en tres, y el kirchnerismo está tratando de demostrar que lo que se está dividiendo en tres es el oficialismo para perjudicarlo a él, ella, en realidad. Las dos cosas parcialmente son ciertas, digamos, el peronismo está dividido, pero también el antikirchnerismo está dividido, y Cristina lo sabe. El nudo de la pelea lo veo así. Es un sector de clase media, media baja, que votó al macrismo y definió la elección para Macri, que se cansó de alguna manera del kirchnerismo y ahora con esta nueva modalidad más tranqui, más zen, más evangelista americana, más durambarbizada, Cristina trata de decirle, bueno, vuelvan porque soy otra, cambié, hablo bajo y subo a la gente común al atril. Y veo al gobierno compitiendo por ese mismo sector de dos maneras. Una, sacando piqueteros de la calle, cosa que a un sector de la clase media le cae muy bien, y combatiendo las mafias. La Salada, la 1114. ¿Es así? Bastante así. Yo te diría que hasta el momento de escribir las listas, cada uno fidelizó su propio electorado. Y ahora viene el momento donde tenés que buscar fuera de la pecera, tenés que lograr que el casamiento tenga algunos colados. ¿Está en ese medio? Bueno, él está en el medio
está en el medio. Socialmente hablo, de clases sociales. Sí, sociales. porque yo te diría, mira, ¿dónde Cristina tiene la gran diferencia en la provincia de Buenos Aires? En la tercera sección electoral. Más de 10 La puntos Matanza, de la ventaja. cabeza de todo. La Matanza, Berazategui, Quilmes, etcétera. ¿Dónde tiene la diferencia el gobierno? Empieza a emparejar en la primera, es decir, en la zona norte y en el interior. Entonces yo te diría que esa, si se quiere, descripción sociológica que vos hiciste es bastante así. Ahora, como no es hermético, como hay sectores que todavía están dubitando y dice, a ver, convenceme. Ahora, lo cierto es que la ventaja objetiva que tiene el gobierno es que el techo y el piso de Cristina parecen estar muy cercanos. Una muy cortita porque nos tenemos que ir. ¿Cuánto hay que creerle hoy a las encuestas, cuando las encuestas son cada vez más difíciles de hacer? Son fotografías. Una encuesta no te dice lo que va a pasar. Vos tratás de aproximarte a medir una realidad. Obviamente, cortito, yo digo, ¿cómo preguntamos nosotros? Yo lo digo siempre esto, por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Yo pregunto los candidatos de Vidal. Y alguien puede decir, bueno, pero Vidal no va a estar en la lista. El día del domingo, cuando la gente vaya a votar, no va a estar en la lista. Ahora, a mí me parece que aunque esa pregunta tenga un sesgo, más sesgo tendría preguntar por Bullrich y Ocaña, porque todavía a ambos en la provincia de Buenos Aires hay mucha gente que no los conoce. O imagínate lo que sería preguntar por Vallejos sin Cristina en la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno cuando mide, por supuesto, tiene algunos criterios. Después va ajustando y la realidad dirá. Pero una encuesta no es algo 100% exacto. Te sirve como para ir ubicándote. Qué tema largo, te diría Emiliano, que es allá nuestro productor atrás de cámara. Vamos a hacer un programa especial sobre esto, porque María Eugenia Vidal no es candidata y los policías o gendarmes o prefectos que están encabezando los operativos antimafia del gobierno tampoco van a ser candidatos. Pero creo que entre esa figura dramática y victimizada de María Eugenia y esa fuerza de choque hay una búsqueda de votos también. Vidal tiene imagen positiva y gestión positiva en la provincia y Macri tiene gestión negativa fuerte, menos 15 puntos el saldo, e imagen negativa, menos 8 puntos. Así que es indudable que Vidal es, si se quiere, el gran bastón electoral del oficialismo. El gran para candidato. mí, para eso hay que ponerla en la pregunta. Gustavo Marangoni, qué jugador, por favor. Saltamos la grieta y no otra vez de Turco. Rojo de Gloria. Bueno, del rojo y de otros tantos. ¿Cómo le va? Este es Macri. Este es Macri. Siempre, no falta nunca. Macri no bueno, falta es el presidente nunca, de la nación, no tiene que falta estar. nunca. ¿No? Que le está copiando un poco la campaña a Trump. Vio que Trump salió golpeando a uno de CNN. Sí, a la CNN. A la CNN. Sí. Macri va a sacar un video golpeando a un abogado laboral, ¿no? Con la CPA. Sí. También está por lanzar, vio que está sacando subsidios. Le va a sacar el subsidio a los electrodependientes y dice que se va a llamar el plan Desconectar Igualdad. Una cosita. Todo al revés. Todo al revés. Después, vamos con este que abrimos por Clarín, que va a cambiar el logo, que ahora bueno, es como un pulpito, y prepara un regalo para congraciarse con Cristina, le va a regalar un randazo de Troya. Antes que nada, ¿le puedo pasar un chivo? Sí.